Bueno, lo que vamos a ver ahora son funciones y procedimientos. Métodos es algo parecido, pero no, bueno, ahora no lo vamos a ver. Eh, Hablamos de funciones con, o sea, significan que son como entes que tienen un nombre y que nada más hacen cosas. Entonces, básicamente esa es una función. Un procedimiento es lo mismo, simplemente que a diferencia con la función, una función devuelve algo. Por ejemplo, si nosotros ponemos f de x, no sé, igual a esto, esto es una función. O sea, ¿qué queremos decir? Que es una función. Esta función nos va a devolver un resultado. ¿Y qué es lo que está queriendo decir? Que esa función va a tener una x que se la vamos a cargar, le vamos a poner un valor cuando la llamemos. Y bueno, esta x es esta x, es la misma. Entonces, si nosotros dijéramos que queremos resolver la función cuando vale 2, entonces lo que estaríamos diciendo acá es que 2 es elevada a la 2. Entonces esto nos da 4. O sea que la función cuando x vale 2 nos da 4. Más o menos esa es la idea de una función, que pueda resolver cosas y que el valor que resuelva sea el de la función. A esto, acá lo podemos como ver, donde tiene una estructura. Tiene tres cositas que tener en cuenta. La primera es que se declara igual que una variable. Una función tiene un tipo de dato porque nos va a devolver. O sea, si nosotros dijéramos f de x como acá, que sería 2 elevado a la 2, nos da 4, como que ese valor 4 tenemos que devolvérselo a quien lo pida. O sea, si yo digo que quiero que a sea igual a f de x, o sea, f basado cuando x vale 2, yo quiero que esa a valga 4. O sea, esto va a ser 4. Todo esto va a ser 4. Entonces a va a valer 4. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos la función con un tipo de datos adelante, igual que una variable. Y como vimos acá en el ejemplo, si nuestra función va a devolver una variable entera, nuestra función se va a crear como entera. Seguido de esto, seguido del tipo de datos, o sea, va a ser int, y acá el nombre de nuestra función, por ejemplo, calcular la suma. Nosotros acá adentro podemos como calcular una suma y decir, bueno, le vamos a decir que todo este f de x vale tanto. A eso lo encontramos como la palabra return, o sea, como que devolvemos un valor a quien nos pidió. En este caso nos pidieron en este paso, entonces a es igual a 4. Nosotros hacemos este tipo de cálculo acá adentro, que bueno, podemos hacer, no sé, 2 más 2, 3 más 3, lo que sea. Y acá lo que tenemos en cuenta es que tiene paréntesis. A diferencia de la variable que no tiene paréntesis, la función tiene paréntesis y adentro vamos a poner los parámetros. Acá le llaman argumentos o parámetros y se trata de que, vamos a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de una función, se llama función entera, se declara entera, es decir, que nos va a devolver un número. En este caso va a devolver lo que es suma. Y suma es una variable entera que es 5,5. Tengamos en cuenta que una vez que devolvemos algo, devolvemos un número, la función se deja de ejecutar. O sea, muere ahí. Se devuelve el valor y la función deja de ejecutarse. Acá tenemos parámetros. Esta es una función con parámetros. Tengamos en cuenta de que también tiene llaves, que es de la llave indica qué es lo que vamos a hacer. Tenemos la llave de apertura y la llave de cierre. Arriba también la llave de apertura y la llave de cierre. Y arriba la llave de apertura y la de cierre.
Entonces ahí dentro vamos a hacer lo que querramos cuando llamemos a nuestra función. Los parámetros básicamente son esa x que nosotros hablamos recién. Acá cuando hablamos de x, es que este va a ser x. O sea, este es nuestro parámetro, que nosotros decimos cuánto vale y lo usamos para resolver nuestra cuenta. Entonces en este caso entra el parámetro, tenemos que tener en cuenta que este parámetro nace cuando la función se ejecuta y muere cuando se termina de ejecutar. Así que creamos la variable acá adentro y cuando la llamamos le asignamos un valor. Es decir que podemos hacer f de 2 cuando la función es f de x. En este caso es función char y entre paréntesis el número que quisiéramos poner. Entonces, adentro lo que hacemos en este ejemplo es que compara a n, que básicamente se llenó en algún momento, se fija si es 0 y si es 0 devuelve un char, en este caso la letra A. La función es de tipo char, por ende devuelve la letra A. Dice que si ese if no se cumple, si esa condición no se cumple, va a devolver la x. Veamos acá el ejemplo 3 que habla de una función que es booleana, o sea que devolvería true o false. Y en este caso acepta dos parámetros, uno entero y otro de tipo string. Entonces es como si nosotros pusiéramos f de x y cuando vale algo. Por ejemplo esto. De x e y. Entonces tenemos un parámetro que es x y un parámetro que es y. En este caso la cuenta es esta, donde x pues, vale esto, es al cuadrado, y le sumamos lo que valga y al cuadrado. Básicamente, bueno, tenemos un string y un entero. Y acá adentro lo que hacemos es devolver un true o un false. En este caso se fija que si n es igual a 0, o sea, si el número es igual si n es igual a 0, ¿qué hace? Muestra un mensaje e imprime el mensaje que nosotros le dijimos a la función y devuelve 1. Pero ¿qué pasa? Como es una función booleana, no devuelve un número entero, sino que devuelve un true, que es el equivalente. O sea, el compilador va a decir, bueno, quiso decir que es true. Entonces acá, si bien decimos que devuelve un 1, la versión booleana del 1 es el true. Si yo pusiera un 0, sería un false. Si yo pusiera un 5, sería un true. Porque el 5 es algo. El 1 es algo, el 0 no es nada, entonces lo toma por ahí. Bueno, acá se muestra. Si pusiéramos un 0, mostraría un false. Y acá, bueno, también podemos retornar un false. A diferencia de los procedimientos simplemente son funciones, pero que no devuelven absolutamente nada. Simplemente nosotros las llamamos. Decimos que queremos ejecutar a procedimiento, le podemos dar o no parámetros, los que querramos, y se va a ejecutar lo que esté entre las llaves. Simplemente es eso. Vamos a hacer algunos ejemplos como para que se vea. Y bueno, acá te dice cómo funciona, cómo lo llamamos, directamente con el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que nosotros hayamos asignado. Y en el caso que no tenga parámetros, como la primera función, se pone los paréntesis solos. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Tenemos el ejercicio anterior. Bueno, voy a borrar todo esto. Voy a dejar eso que se ejecuta siempre. Veamos. Voy a apretar F9 para compilarlo. Y voy a abrirlo. Está en la carpeta programación. Voy a ejecutar el ejemplo code. Bueno, vemos que acá se ejecuta nuestro code. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Bueno, como verán, acá tenemos la función main, que es una función que ejecuta algo y devuelve un valor entero, porque acá dice que es entero. Esto más que nada sirve para nuestro sistema operativo como para saber si se ejecutó bien el programa o no. O sea, por lo general es como para devolver algo en el caso de que lo tomemos en cuenta como un valor o algo. Eso igual no importa. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que las funciones son todas hermanas. No
no podemos hacer funciones acá adentro. O sea, estaría mal que nosotros hagamos una función que se llame sumar. Si yo hago esto no va a compilar. Porque dice que no está permitido tener funciones dentro de funciones, sino que son hermanas. Entonces, si quieren lo tabulamos un poquito. Entonces tenemos la función main, que acá nos lo muestra el IDE, y la función sumar. En este caso, la función sumar dice que devuelve un entero. Lo acabo de hacer así, ¿no? Y bueno, voy a tener que devolver un número. El número va a ser el 9, por ejemplo. Entonces, si yo lo quiero usar, simplemente, es más, por ejemplo, quiero mostrarlo abajo, voy a poner sumar, y cuando lo compile, bueno, me va a dar error por algo. Me va a decir, me dice, sumar no se encuentra en este scope. Es decir, que venía leyendo el programa, dijo, bueno, incluimos la librería de IOStream, agregamos el std, usamos el code, y acá ya vamos a sumar, pero dice, sumar no está. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las funciones que vayamos a utilizar existan antes de que las llamemos. Entonces, ¿qué decimos? Agregamos la librería IOStream. Tenemos disponible una función sumar. Tenemos disponible la función main. Y después cuando ejecutemos el programa siempre va a ejecutar la función main y a partir de ahí va a poder llamar a sumar. Acá, como verán, se ejecutó bien. Y si yo ejecuto el programa, me va a mostrar el 9, que es lo que devuelve. Es decir, que todo esto es sinónimo del número 9. Y bueno, nada, eso. Vamos a ver una función con parámetros. Voy a tener en cuenta a la misma función sumar. Le voy a agregar un parámetro. Un parámetro entero que sea x y otro parámetro entero que se llame y. Entonces, lo que yo voy a querer hacer acá es como devolver la suma de eso. Entonces, podría simplemente tener una variable total que sea igual a la suma de x e y. Y cuando yo tenga claro cuánto vale total, le devuelvo a quien me pidió el parámetro acá. Entonces, básicamente esto va a ser sinónimo de total. ¿Qué pasa? Si nosotros lo compilamos así, se va a romper porque va a decir, che, estás llamando a una función sumar que no tiene parámetros, pero yo tengo una función sumar que tiene parámetros. O sea, necesito que le pongas un valor a x y un valor a y. Entonces, yo puedo decir que x vale 5 y vale, no sé, 10. Entonces, cuando lo compile, me va a decir, bueno, 5 va a valer x y va a valer 10. Entonces, lo que voy a hacer acá es sumar 5 más 10 y me va a devolver 15. O sea que todo esto es sinónimo de 15. Lo compilo, me fijo, lo ejecuto y me va a decir que es 15. De eso se trata de las funciones. Veamos un ejemplo de un procedimiento, que es básicamente una función que no devuelve nada. Por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, mostrar la palabra code para que muestre algo en pantalla, podría, no sé, hacer una función que se llame... cuando no devuelves nada, tenés que escribir la palabra void. Es como un procedimiento. Básicamente en Arduino, cuando lo veamos, vamos a encontrar funciones que se llaman loop, setup y bueno, hacer las que queramos. En este caso se llama mostrar un carácter. La idea del procedimiento así está bien. Tengamos en cuenta que al tener void no necesitamos retornar nada. Así que, por ejemplo, si yo quisiera acá llamar a mostrar carácter, primero que no lo podría hacer acá, o sea, no lo debería hacer acá. ¿Se entiende? Porque ¿qué pasa? Acá dice que el code va a mostrar lo que valga mostrar carácter, pero mostrar carácter no devuelve nada, no vale nada, simplemente se ejecuta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente llamarla.
decir, bueno, quiero que se haga ahora lo que dice mostrar carácter. Entonces acá, por ejemplo, puedo hacer un code que diga, no sé, estoy usando la función mostrar carácter. Y listo, por ejemplo. Entonces, si nosotros razonamos un poquito el código, nos vamos a encontrar con que tenemos una función sumar que no la estamos usando, un procedimiento mostrar carácter que hace simplemente lo que hace es mostrar un code, y que lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro programa, es mostrar un code que dice que se ejecuta siempre y después a mostrar carácter, que lo que haría es escribir ese code. Es exactamente lo mismo que si nosotros pusiéramos esto. ¿Cuál es la idea de las funciones? Que podamos separar las tareas de cada persona, de cada utilidad, de lo que sea. Entonces, bueno, veamos. Me va a tirar seguramente un warning. No, bueno. Y acá vemos que se ejecuta el primer code como corresponde. Y acá llama a la función mostrar carácter, que lo que hace es mostrar ese code otra vez. Hagamos una función, por ejemplo, que se llame enter. Entonces con esto yo llamo este enter. Básicamente lo que podría hacer es mostrar un salto de línea. Entonces acá yo podría poner enter, lo llamo, quiero que haya un enter acá y quiero que haya, no sé, un enter acá abajo también, o por ejemplo acá arriba también, que haya un enter. Entonces la podemos llamar las veces que sea, porque lo único que va a hacer es mostrar un code acá, mostrar un code acá, mostrar un code acá, mostrar un code acá y mostrar un code acá. Veamos cómo se ejecuta. Ah, me faltó el punto y coma. Ahí está. Y ahora lo probamos. Entonces podemos ver que tiene un enter. Ya el otro texto tiene un enter. Tiene un enter abajo. Tiene un enter donde dice enter. Y después de mostrar carácter tiene un enter. Así que bueno, esa es la idea de las funciones. Podemos hacer como un ejemplito un poquito más real, en el que, por ejemplo, calculemos nuestro sueldo en dólares. Por ejemplo, a ver, no sé, vamos a hacer una función. Así, voy a borrar estas. Voy a hacer una función flotante, porque nada, puede devolver centavos, que se llame calcular sueldo en USD. ¿Qué voy a hacer acá? Yo le voy a dar los pesos argentinos, en este caso le voy a dar un valor flotante que se llame pesos, sueldo en pesos, en ARS. Y lo que voy a hacer es como devolver el equivalente en dólares, que básicamente acá tendríamos como un total. Ese total lo voy a calcular, donde se llame, bueno, total. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, si el dólar estuviera a ver, hagamos una cosa, hagamos un precio, pongamos un precio del dólar, cotización. Entonces podemos decir que la cotización está en 280, por ejemplo. Entonces acá podríamos decir que usamos esa cotización, o sea, en realidad ese sueldo, me equivoqué, ese sueldo en dólares y lo dividimos por la cotización. Entonces vamos a devolver eso. Y lo que voy a hacer acá es hacer un code, por ejemplo, que diga el sueldo de, no sé, 60.000 pesos argentinos son, y acá
voy a poner como en precio USS. Entonces acá también. Y acá concateno el valor de el calcular sueldo. ¿Qué le voy a decir? Le voy a dar los 60.000 porque quiero calcularlo con 60.000. Después voy a poner un enter como para seguir la línea. Y acá voy a como hacer una tablita distinta. Una cotización distinta. Decimos, bueno, el de 60.000, ¿cuántos son? El de 100.000, ¿cuántos son? Estos serían 10.000. Y acá, por ejemplo, no sé, el de 200.000. ¿Cuánto es? Entonces, veamos. Calculémoslo, fijémonos. Entonces, lo que va a hacer acá es mostrar un code que diga el sueldo de 60.000 pesos son tantos dólares. Y acá lo que concatenamos es el cálculo de esos 60.000 pesos. ¿Cuál es la idea? La idea es de abstraer esa cuenta en algo aparte. Porque ¿qué pasa? Acá tengamos en cuenta que la cotización la usamos de un parámetro global. Es decir, todos estos cálculos se hacen de la misma cotización. Entonces, nada, como que podríamos hacerlo con distintas cotizaciones. Decir, bueno, con impuestos, sin impuestos. Veamos el ejemplo. Acá nos va a decir que son 60.000 dólares. De 60.000 pesos son 214 dólares. 100.000 pesos son 357 dólares. Y 200.000 pesos son 714 dólares. Bueno, más o menos la idea es esta. De generar funciones y abstraer básicamente la tarea que corresponde a cada función, o sea, que cada cosa. La idea es que acá nosotros mostremos algo muy simple de entender, que bueno, lo que quiero mostrar es un texto con el valor que sería en dólares. Entonces nada, le paso los pesos, nos calcula los dólares y bueno, lo devuelve. Esa es la idea.